¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Agenda Económica en esta edición AM, en vivo por supuesto, son las 8 de la mañana con 2 minutos. Estamos comenzando nuestra revisión de noticias de cada mañana. Gracias por estar con nosotros. Les presentamos nuestros titulares y los temas que vamos a estar adelantando el día de hoy en una jornada bien noticiosa, bien importante, donde la atención estará puesta en la sala de la Cámara de Diputados. En esa instancia continúa el trámite de la reforma de pensiones. Ayer la Comisión de Hacienda ya despachó el proyecto y queda entonces en manos de la sala de la Cámara, donde hoy día será la jornada en la que se van a plantear los puntos de vista, se expondrán las distintas visiones que hay respecto a esta reforma y luego ya mañana se espera la votación de este proyecto. La jornada de ayer fue bien importante en todo caso respecto al contenido de esta iniciativa, porque se aprobó, por ejemplo, la PGU para subirla a 250.000 pesos. Hubo novedades, eso sí, sobre la forma en la que se gatilla esa alza de la pensión garantizada universal y además hubo otras novedades por el lado político respecto a las exigencias que hacen algunos diputados para garantizar sus votos en esta reforma clave. El gobierno de todas maneras acelera las negociaciones para tener los 78 votos que necesita. Les vamos a contar sobre las reacciones ayer en el Congreso después de esta tramitación. Bueno, y si hablamos de proyectos importantes, también les contamos respecto a lo que está pasando en materia de ISAPRES, donde sigue el debate de la ley corta para generar un nuevo sistema que estabilice el funcionamiento de las aseguradoras privadas. Esta vez en la Comisión de de Hacienda se está revisando este proyecto del Senado, la Comisión de Hacienda del Senado, y ayer fueron las autoridades de salud precisamente a exponer los detalles de esta iniciativa. Surgen de todas maneras hartas dudas aún respecto a cómo se está planteando esta ley corta. El concepto de mutualización vuelve a estar en el centro del debate. Preparamos un compacto que revisaremos luego con lo más relevante en la discusión de ayer en torno a este tema. Y también les vamos a contar respecto al proyecto de cumplimiento tributario. El gobierno hoy a las 8:30 va a presentar esta iniciativa que forma parte de todo el pacto fiscal y está relacionado, por cierto, a lo que hablábamos antes, a la reforma previsional. Acá se van a generar los recursos necesarios con esta iniciativa en particular para financiar la PGU. Y hoy día está convocado este punto de prensa para que el ministro Marcel explique el contenido de la propuesta. Lo que busca es combatir la evasión y la elusión tributaria y cerrar aquellas brechas que el Servicio de Impuestos Internos ha definido en torno a un 50% de incumplimiento tributario, por ejemplo, en el impuesto de primera categoría. Vamos a estar atentos, por supuesto, a esa pauta que va a marcar la agenda durante esta mañana. Y este resumen lo cerramos con algunas noticias del mundo motor y las novedades ya respecto a la llegada de Tesla a nuestro país. Claro, el fabricante automotor de la empresa de Elon Musk va a llegar a Chile con sus propias tiendas el próximo 31 de enero. Ayer se filtró esta información respecto a los planes que tiene la industria. Ya desde el año pasado, en todo caso, estaba en marcha el aterrizaje en el mercado local con la búsqueda de algunos ejecutivos y el próximo 31 entonces se abrirá la primera tienda de esta compañía acá en nuestro país, lo que marca, por cierto, un remesón importante, sobre todo por el impulso que esta compañía ha dado a la electromovilidad en el mundo. Y nos vamos a ver los números del día. Partimos siempre echando un vistazo a lo que está ocurriendo en los mercados. Han sido días bien intensos y con mercados que van al alza fundamentalmente a nivel internacional. Ayer, por ejemplo, Wall Street marcaba un segundo máximo consecutivo en su indicador Standard & Poor's. Pero en Europa a esta hora están en terreno negativo con una caída de 0,33% en el caso del Eurostoxx, Londres cayendo 0,19% y más temprano el Nikkei, donde ya cerraron transacciones, cerró a la baja 0,08%. Mientras el Hang Seng se recuperaba ayer en Hong Kong, 2,63% de subida tras la fuerte caída que había tenido en el inicio de la semana, el día de ayer. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Wall Street? Como les contábamos, Standard & Poor's llegó a un segundo récord. Hay bastante fortaleza en Wall Street y eso ha ido contagiando también a otros mercados. Mientras acá en la bolsa a nivel local, ayer el IPSA tuvo un pequeño repunte. Llegó a los 5.921 puntos, el dólar a la baja, 909 pesos para el tipo de cambio, mientras que la UF hoy se cotiza en 36.780 pesos. Bien, comenzamos entonces esta revisión profundizando en lo que ocurrió ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara que despacha este proyecto de reforma previsional. Sigue a tranco firme, ya pasó por la Comisión de Trabajo, esta era su segunda etapa y ahora queda en manos, como les decíamos, de la Sala de la Cámara.
y ayer avanzó con algunos cambios que son importantes. El debate sigue bien dividido en todo caso respecto al proyecto en sus ideas matrices, pero hubo cierto acuerdo sobre la PGU, por ejemplo, que parece como uno de los temas en donde sí hay una visión más transversal. Vamos a ver parte del detalle de lo que ayer finalmente se acordó en torno a este tema. El proyecto queda establecido entonces para garantizar una PGU hasta los 250.000 pesos. Es lo que se acordó ayer, incluso con los votos de Chile Vamos, para seguir subiendo la PGU y llevarlo a estos niveles, pero se cambiaron algunos criterios desde el punto de vista del financiamiento. Recordemos que este proyecto lo que considera es que cuando se generen ciertas condiciones de financiamiento fiscal, de sostenibilidad fiscal, bueno, se gatilla este aumento de la PGU a 250.000 pesos. Lo que decía el ministro Marcel es que se tienen que gatillar ciertas condiciones de suficiencia de ingresos. O sea, cuando se genere un ingreso estructural para nuestro país de cerca del 24% del PIB, bueno, entonces ahí sube la PGU. Y eso también se aprobó con ciertas modificaciones porque quedan sujetos a cambios tributarios, como decíamos, que tienen que ver con este proyecto que va a presentar hoy día el gobierno a las 8:30, que busca dar cumplimiento tributario y cerrar aquellas brechas de elusión y de evasión que hoy día están significando una merma de ingresos. Si se aprueba este proyecto, dicen en el gobierno, bueno, entonces quedan garantizadas las condiciones para que la PGU pueda subir en este gobierno a 250.000 pesos. ¿En qué condiciones llega luego? A una universalidad, es decir, al 100% de los jubilados. Eso ya sería más hacia el cierre de la década y condicionado más bien a otro tipo de criterios de mayor recaudación fiscal. De esta forma entonces se garantiza que están los recursos permanentes para financiar una política que va a ser también permanente. Esos puntos fueron ayer los centrales de la discusión. El resto del proyecto sobre separación de industria y otros aspectos no ha cambiado demasiado y en esas condiciones llega entonces a la sala de la Cámara de Diputados. Ayer hubo reacciones, por supuesto, el balance del ministro Marcel y de la ministra Janet Jara. Lo escuchamos a continuación. Hemos visto también algunos matices del lado de la oposición que nos indican alguna disposición a avanzar en esta materia. Vamos a poner en un documento los aspectos en los cuales coincidimos y que señalan de qué manera se resolvería este tema de las tablas de mortalidad y de la longevidad. En el caso de la PGU necesitamos contar con el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que es el que va a proporcionar el financiamiento. Ese proyecto se va a dar a conocer mañana a las 8:30 de la mañana. Por lo tanto, la discusión en la sala de la reforma previsional va a tener también ese elemento de referencia. Este miércoles, este proyecto de ley de reforma a las pensiones se va a votar en la comisión de la sala. Si no nos ponemos de acuerdo si quieren la idea de legislar, es como que le estuviésemos diciendo a los miles de chilenos y chilenas que viven muy mal, que no alcanzan a llegar a fin de mes, que sus pensiones realmente son muy bajas, que este tema entonces para el sistema político no resulta tan importante o tan prioritario como en realidad lo es para cada uno de ellos en sus vidas. Así que esperamos que a pesar de las diferencias podamos avanzar en la idea de legislar. Uno de los temas principales ha sido poder subir la PGU a 250.000 pesos, pero además hacerla realmente universal. Y para eso, como ha señalado el ministro de Hacienda, el proyecto de ley tiene una letra bien grande. Requiere recursos. Cuando se rechazó la reforma tributaria el año pasado y se rechazó la idea de legislar, lo que se produjo como efecto es que la PGU no se pudo subir. Bien, ahí entonces se proyectaba este escenario, el gobierno tratando de meter presión también a los sectores opositores para que se apruebe la idea de legislar. Recordemos que ya varios parlamentarios de Chile Vamos, del Partido Republicano, por cierto, han dicho que no van a aprobar la idea de legislar este proyecto. Eso significa que si no están esos votos mínimos, podría rechazarse la idea de legislar y con ello se posterga la posibilidad de discutir este tema por un año más. El gobierno tendría que esperar un año para presentar otra reforma previsional. Por eso es tan importante también que el gobierno consiga alinear los votos de aquellos sectores que no son ni del oficialismo ni de la oposición, la bancada no alineada, así se autodenominan, entre ellos Partido Demócrata, la DC y otros como el Partido de la Gente, que están en suspenso todavía sus votos. Desde el PDG, por ejemplo, han dicho que esperan que el autopréstamo no sea de 1 millón de pesos como tope, sino de 5 millones de pesos. Y mientras que en Demócratas han sido bien críticos por la forma en la que se abordó el tema del acortamiento de las tablas de mortalidad. De hecho, vamos a escuchar al
al diputado independiente demócrata Miguel Ángel Calisto, luego también a Henry Leal, la visión de los parlamentarios en la antesala de la votación de mañana. Para nosotros la relación con el gobierno en las últimas semanas no ha sido fácil. Nosotros planteamos en su minuto al gobierno nuestra propuesta, pero el gobierno ha llevado toda esta discusión a una cuestión extremadamente sobreideologizada y muy politizada, en donde se ve una propuesta extremadamente controlada por el Estado. Tenemos un almuerzo con la ministra, vamos a agotar todas las instancias de diálogo y vamos a establecer en esa reunión cuál va a ser nuestra posición final. Yo espero que optemos por la idea de legislar, sin embargo hoy día nuestro comité no están los votos para ello. Nosotros aún confiamos en que el gobierno pueda recapacitar, moderar su reforma y que se destine principalmente a capitalización individual, lo que nosotros creemos. También estamos disponibles para escuchar alguna propuesta que nos haga el gobierno, pero que lo relevante sea subir pensiones. Y le manifestamos con mucha claridad que hoy día la fórmula más rápida, más efectiva, es a través de la PGU. El ministro indicó que ingresaba mañana pasado un proyecto que tiene que ver con el control de elevación y la ilusión tributaria, y ahí estarían los recursos para subir PGU a 250. Eso es relevante. Si el gobierno se abre e incorpora la PGU a 250 en el actual proyecto, lo miraríamos con muy buenos ojos. Bien, vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos en titulares que el gobierno también está trabajando en paralelo en la ley corta para las ISAPRES. El tema está tramitándose en el Senado, recordemos. En la Comisión de Hacienda en particular, ayer hubo una jornada bien larga, de cerca de 6-7 horas de discusión, donde fueron la ministra Jimena Aguilera, el superintendente del ramo Víctor Torres, el director de FONASA también Camilo Cid, para exponer detalles de esta propuesta. Hay varios aspectos que todavía siguen en duda respecto a la votación de este proyecto en esta instancia en la Comisión de Hacienda, y un riesgo también de que no estén los votos suficientes, y algunos conceptos como el de la mutualización vuelven al debate respecto a la forma de implementar el fallo de la Corte Suprema respecto a las tablas de factores. Vamos a revisar un compacto con lo más importante de la discusión ayer en el Senado. Me queda una duda, ministra, con respecto a lo que se propone. Estaba revisando la diapositiva, que es este consejo consultivo que asesora al superintendente, ¿ya? Bueno, primero es una pregunta lógica: ¿por qué hay que asesorar al superintendente o superintendente en el futuro? O sea, ¿habría una duda de las capacidades, del expertise? ¿Hay una experiencia que indique que la superintendencia no tiene las capacidades para hacer esto? Yo, la verdad, que creo que a priori uno no debería tener ninguna duda en las capacidades de la institución Superintendencia de Salud y tampoco el quien hoy día ejerce el cargo. ¿Y sabe qué? Yo prefiero un superintendente que dé la cara por sus decisiones que una persona que el día de mañana puede ser nombrada por alta dirección pública y cuando tome decisiones no tiene que responderle a nadie. Y eso es lo que a uno le da la idea, ¿cuál es el objetivo del gobierno? ¿Es destruir la salud de las personas que estamos en ISAPRE? ¿Ese es el objetivo? Inventando una deuda que es cuestionable, bajo un fallo que es cuestionable, y después resulta que en el cálculo de la deuda, lo que yo entiendo que hace el gobierno, corríjame si me equivoco, esto es una pregunta para la ministra, es decir, o sea, la tabla de factores tiene que devolvérsele el completo, o sea, el total del 1 al 2, sabiendo que lo evidente es que si va a ser hombre y mujer, el mismo factor sea al menos 1,5 y podríamos hablar al menos del 1,5 al 2. Entonces la deuda, a mi juicio, simplemente no existe. Acá lo que hay, de lo que yo veo, es una magnificación de una situación creada por un fallo ilegal. Aquí no estamos hablando de intención, estamos hablando de hechos. Aquí hay un proyecto de ley que tiene distintos elementos en los cuales se plantea medidas concretas para dar estabilidad al sistema. Si no hubiera voluntad del Ejecutivo de dar estabilidad al sistema, no habríamos presentado proyecto de ley. Simplemente el superintendente habría dado cumplimiento a la sentencia vía circular, y eso habría significado, primero, el reconocer el pasivo dentro de los balances de las ISAPRES, habían ido a quiebra hace más de un año atrás. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante aclarar de que aquí ha habido una voluntad bien clara del Ejecutivo y han habido distintas medidas a través de estos años, porque recordemos que esta situación de riesgo de la ISAPRES comenzó con la sentencia de agosto del 2022 y estamos en enero del 2024. Bien, nos vamos a otro tema, 8:16. Les contábamos al comienzo del programa que ya hay fecha para el aterrizaje de Tesla en nuestro país el próximo 31 de enero, la próxima semana.
ya será la apertura de la primera tienda de Tesla acá en Chile, consolidando así lo que hasta ahora había trascendido a través de distintas informaciones como una planificación para un aterrizaje en 2024. La compañía automotriz, que fue fundada por Elon Musk, entonces va a abrir su primera tienda y estará ubicada en el Mall Parque Arauco, en el sector oriente de Santiago. La instalación fue confirmada ya con algunas fuentes reportadas por distintos medios, entre ellos el Mercurio. Y de esta forma entonces se confirma que la empresa, que está a la vanguardia en el desarrollo de vehículos eléctricos, ya empezará la comercialización de vehículos acá en Chile. Y de acuerdo a lo que reporta el diario Mercurio hoy, la comercialización estaría bajo un modelo de representación directa, tal como lo hacen otras automotrices estadounidenses, General Motors, Ford, entre otras, que operan esas licencias directamente acá en Chile. Había varias señales respecto a este aterrizaje, algunos trascendidos como les contábamos, pero también otros hechos más concretos como el reclutamiento de ciertos ejecutivos para la conformación del equipo comercial y directivo de Tesla acá en Chile. Ya en noviembre del año pasado estaban dándose algunas señales en ese sentido a través de la publicación de avisos en la búsqueda de estos ejecutivos que lideraran el aterrizaje y además de otros aspectos legales como la constitución de la sociedad de Tesla acá en Chile. Ya en septiembre se había publicado parte de eso en el diario oficial. De tal forma que la próxima semana ya tendremos a este jugador, un competidor global en materia automotriz que está cambiando de alguna forma las reglas en las que se ha estructurado este negocio, llegando a Chile. Ya veremos cómo reacciona el mercado, uno que acá en nuestro país es sumamente competitivo a pesar del tamaño pequeño. La cantidad de marcas que están en nuestro país ha ido creciendo de manera bien sostenida en las últimas décadas. 8:19, nos vamos a ir a una pausa. Ya volvemos, seguimos con Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica, en un contexto de transformaciones digitales bien profundos que se están viendo desde hace muchos años y que se profundizan ahora, por ejemplo, con la llegada de la inteligencia artificial. Hay un desafío importante para nuestro país que tiene que ver con el desarrollo también de habilidades y de talentos digitales. A nivel de empresa, fundamentalmente, este aparece y ha sido diagnosticado así en distintos sondeos como un asunto crítico para poder adoptar estas nuevas tecnologías, implementarlas y sacarle provecho, por supuesto. Vamos a conversar de este tema, de los desafíos que enfrenta Chile en esta materia. Estamos junto al Tech Partner para Chile y Uruguay de Globant, Justo Vargas. Gracias por estar con nosotros, Justo. Bienvenido. Un gusto estar acá, Sebas, y bueno, poder compartir un poco más de esta apasionante industria que es el software. Sí, claro. Ustedes tienen una experiencia además notable. En los últimos años se han posicionado como líder global precisamente en el desarrollo de estos talentos. ¿Cómo se está adaptando el mercado chileno, Justo, a estos cambios tecnológicos que parecen de repente tan grandes y tan rápidos además? No, la realidad es que el mercado chileno se ha adaptado muy bien. Desde la pandemia han habido pics increíbles en la adopción de tecnologías digitales. Ha crecido, por ejemplo, el e-commerce un 230%, lo que hace que hoy tengamos que adoptar nuevas tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, entre otras. Y creo que esto se da en el contexto de la revolución industrial que estamos viviendo. Recordemos que toda revolución industrial cambia por medio de una irrupción de tecnología y hace que la mayoría de los trabajos tengan que necesariamente evolucionar o transformarse. Claro. Pensemos, por ejemplo, en la persona que antes de la primera revolución industrial tenía que conducir carruajes tirados por animales. Esa persona tenía que saber sobre veterinaria básica y sobre mecánica básica para realizar su trabajo. Cuando aparece el motor, la primera revolución tecnológica hace que esta persona tenga que, para realizar su mismo trabajo, aprender sobre mecánica avanzada. Claro. Hoy estamos exactamente en la misma posición, pero muchísimos años más, donde tenemos que, para seguir realizando nuestros trabajos, adquirir nuevas habilidades digitales. ¿Y cuáles son esas habilidades y talentos nuevos que se necesitan en esta época? Porque a veces también cuesta enfocarse quizás, ¿no? Son tantos campos abiertos que uno de repente se puede confundir y cuesta encontrar ese camino. Exactamente. Hoy se están buscando personas con habilidades técnicas bien marcadas, pero también con habilidades soft o estas habilidades blandas que le puedan sacar provecho. ¿A cuáles te refieres, por ejemplo? Para que efectivamente, justamente el poder comunicarse, el poder mentorear, el poder coachear, hacer más sostenible el conocimiento dentro de la empresa. Y claramente la adopción de tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, creo que aquí tenemos que dejar de mirar
particularmente a la industria del software como solamente la industria de programación y que hace soporte a otras industrias, sino también como una industria que potencialmente puede competir con otras industrias más clásicas en Chile, como la industria minera, por ejemplo, ¿no? Ajá, o sea, ese es el potencial que tiene. Totalmente, totalmente. Creo que muchas veces tenemos como un estereotipo de que la industria del software es solamente los programadores, y hoy tenemos un montón de disciplinas y perfiles que van desde la ciencia de datos, la infraestructura, el análisis de requerimientos, y un poco también a la sociedad que le dé esta chance de poder reconvertirse. Hoy tenemos, por ejemplo, trabajando dentro de la industria del software a lingüistas, a personas de las ciencias sociales que se han reconvertido y han visto en la tecnología una forma de seguir estando relevantes para el mercado. Qué interesante eso, porque uno tiende a pensar que los que tienen que preocuparse del desarrollo de estas habilidades son solo los que trabajan en ese ámbito, ¿no? Un ingeniero, un programador, algún técnico en tecnología, cuando en realidad cualquiera podría entrar entonces a este mundo. Totalmente, totalmente. De hecho, hoy con unos 6 meses de programación potencialmente dados en un bootcamp, hay iniciativas del gobierno como Talento Digital o de entes privados como Laboratoria, Generation, que aportan estas habilidades en tiempos relativamente cortos, y uno puede estar listo para entrar a las empresas top como Globan o entre otras. Ajá. Y es un mercado que está buscando ese talento. O sea, ¿hay un déficit hoy día de profesionales que trabajen en estas áreas? Realmente sí, hay un déficit importante y es algo que las empresas hoy se están haciendo cargo por medio de capacitaciones, por medio de convenios con universidades, pero realmente hoy no alcanza. Sí. Y claramente esto no alcanza tampoco si no acompañamos de la adopción de una lengua extranjera, ya que la mayoría de la oferta está afuera. Ajá. Entonces también tenemos que dar un poco de importancia al inglés en este caso. O sea, cuando dices que la mayoría de la oferta está afuera, Chile podría exportar, digamos, estos servicios y talentos. Completamente, completamente. Así como en Argentina hoy la industria del software compite directamente con la industria del litio, yo creo que Chile tiene hoy el potencial de poder llevar la industria del software a niveles impensados. ¿En serio? Lo de Argentina, es interesante esa comparación. O sea, ¿compite en términos del tamaño, por ejemplo, de la capacidad de generar empleo? Exactamente. Ajá. De hecho, el gobierno anterior de Argentina tenía la idea de crear una industria de software, una agencia nacional de software alrededor de toda esta industria que hoy está moviendo y que, claro, tiene la ley de conocimiento que se lanzó en el 2004 y que permitió a empresas como Globan y Mercado Libre llegar a niveles exponenciales como hoy están. Sí. Ahora, desde el punto de vista del desafío de las empresas, acá en Chile en particular, ¿cómo las ven en este proceso de adopción de nuevas tecnologías y de este proceso de transformación digital justo? La realidad, Seba, es que hicimos un análisis donde entrevistamos a más de 2.600 ejecutivos, entre ellos managers, asistentes. Acá en Chile. Acá en Chile, donde efectivamente más del 90% entiende de que las tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial van a ser positivas, pero la realidad es que solo un 36% recién está experimentando y de ese 36% un 26% tiene estrategias y solo un 18% ya tiene incorporadas estas tecnologías. Poco, ¿no? Muy poco, pero la realidad también es que el año pasado agarró la tecnología a muchas empresas con la mitad de su budget ya gastado. Entonces creemos que este año va a ser el año de la inteligencia artificial, entre otras tecnologías, donde las empresas ya ven a esta tecnología como mucha más madura para poder invertir. Ajá. Y el subirse a este carro, digamos, es un asunto estratégico, no es una tendencia pasajera, digamos, sino que cambia las cosas y la forma en la que se hace negocio hacia el futuro. Totalmente, totalmente. Es algo donde las empresas van a tener que mirar. Si no la están mirando, si no formamos parte de ese 36% que hoy ya está experimentando, tenemos que tratar de subirnos lo antes posible. Ahora, ¿qué visión tienen ustedes respecto a cómo las empresas pueden aprovechar la inteligencia artificial? Porque también, si bien es un tema de conversación constante, ¿no? Y el año pasado aparece como un boom en torno a esta tecnología, a veces cuesta quizás mirar cómo esta herramienta puedes incorporarla en tus procesos productivos, en la forma en que hacen negocio, en tu forma de trabajar, etcétera. ¿Cómo ven ustedes eso? Totalmente. Bueno, nosotros hace más de una década que venimos charlando sobre inteligencia artificial y la realidad es que hoy, gracias a herramientas como ChatGPT, Midjourney, entre otras, se ha democratizado más el acceso a este tipo de tecnología, lo que hace que podamos tener otro nivel de charlas con las personas, porque claro, en el 2015, cuando nosotros, por ejemplo, abrimos nuestro estudio de inteligencia artificial, o en el 2020, cuando lanzamos nuestro libro,
esta tecnología todavía no era lo suficientemente madura y quizás era como más un sueño las capacidades que hoy uno podría tener mediante la adopción de estas tecnologías. Creo que hoy se tangibilizó mucho más el alcance de esta tecnología y creo que es el momento de poder dar ese paso siguiente. Ajá. Ahora, la pregunta que hay que resolver es ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué quiero la inteligencia artificial en mi empresa, por ejemplo? Nosotros en Globant pensamos que la inteligencia artificial va a potenciar las habilidades humanas, lo que va a hacer mucho más eficientes a las empresas. Ajá. Justo, gracias por haber venido a conversar sobre este tema interesante para proyectar además lo que viene este año. Gracias. Por favor, muchas gracias, Sebas. 8:29, así estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos Noticias Express aquí en CNN.